Julia Muñiz. Bien, Domingo. Sí, tenemos a Julia Muñiz, quien es experta, abogada, experta en lo que es el marco jurídico que rige la educación en la República Dominicana. Fue presidenta de la Asociación de Colegios Privados durante varios años. Y está aquí para que hablemos de varias cosas, Julia. Porque sobre el tema está este proyecto de ley que fue aprobado recientemente, que modifica a la ley 8600 y que autoriza, en lo que respecta a la capacidad de fijar las tarifas de las cuotas en los colegios, que ha sido un tema recurrente de los padres también, y de eliminar lo que se ha denominado como inscripción al inicio de cada año escolar. Pero más que eso, Julia, bienvenida, para que hablemos de los temas de la educación primaria que para las personas que tienen niños en colegios privados, pues representa un desafío y un cuestionamiento constante a su presupuesto, año tras año, mes tras mes. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la oportunidad nuevamente de poder compartir con ustedes. Y a mí me gustaría, si ustedes me permiten, poner un poquito en contexto el marco jurídico vinculado a las instituciones educativas privadas. Adelante. Lo primero que tenemos que entender es que en República Dominicana las instituciones educativas privadas no cuentan con un marco jurídico ni un marco impositivo especial. Están sobre la plataforma de una sociedad comercial tal cual. Una SRL. Una SRL. No tiene forma de estar, no hay un factor diferenciador, ¿no? Quizás como con otros sectores. Entonces, una vez nosotros en la asociación hicimos un estudio y solamente el 4% de las instituciones educativas en el país privadas estaban en ONG, porque venían del marco religioso. Entonces, para mí es muy importante introducir con que las instituciones educativas privadas no cuentan con un marco impositivo, no cuentan con subsidios. Entonces, en la ley 6697 hay, en el artículo 192, hay una exención fiscal para las importaciones que se hacen de materiales vinculados al uso en las instituciones educativas, que al sol de hoy no se cumple. Incluso cuando inició esta gestión de gobierno, las asociaciones del sector privado se reunieron con el señor presidente y uno de los puntos que se plantearon fue ese aspecto de que ese artículo en específico no se cumplía, porque tú tenías que ir a Hacienda, luego tenías que ir a demostrar que si lo estabas comprando, que si luego, el asunto es que cuando te entrabas en el protocolo, la implementación era difícil. No se daba y no se había podido ejecutar. Entonces, o sea que hoy por hoy, disculpa que te interrumpa, hoy por hoy los colegios son como una compañía normal, simple, al final de año liquidan impuestos, distribuyen dividendos. Así mismo, y hay un mal peor. Pagan ITEVIS y no cobran ITEVIS, porque el servicio no conlleva. Por eso, el ITEVIS también es una carga, se traspasa a la cuota del padre. Y eso es algo que nosotros luchamos por muchos años desde el sector, de que tristemente venía representando un 6% de la cuota que tú terminabas pagando. ¿Por qué? Porque todos los servicios de las instituciones educativas de educación escolar pagan sus impuestos, el ITEVI específicamente. Sin embargo, no tienen cómo compensarlo, ¿no? Es decir, que tú vas a hacer la compra de, vamos a ponerte un ejemplo de algún artículo que lleve, vamos a suponer limpieza, la higiene, está grabado. Los artículos vinculados a la butaca están grabados, ¿no? Entonces, es algo que impacta en el costo. Y para mí es un poquito importante poner el contexto. ¿Qué pasa? En el año 2000, ¿no? Cuando era ministra la doctora Milagros Ortiz Bosch, surge la ley 8600, que tiene como objetivo regularizar las tarifas de las instituciones educativas privadas, colegios, ¿no? Sin embargo, ahí se establece una categorización. Se inició un proceso tipo censo que fue fallido. No existe una categorización de colegios. Y usted puede entrar ahora mismo a la página web del Ministerio de Educación, buscar una pestaña que diga categorización de colegios privados y no existe. Hay un departamento de colegios privados, pero no hay una categorización. Esa es la primera debilidad de una ley
que ya tiene ¿Para 22 qué sirve años. la categorización? ¿Para qué serviría? La categorización venía producto a que no todos los colegios privados son iguales. Recordemos que los colegios privados surgen como un brazo operativo ante la deficiencia del sector educativo público. En aquellos lugares donde no había una escuela, pues una maestra ponía un colegito, casi todos han iniciado en casas, si nos damos cuenta, y esta población iba creciendo. Entonces, no todos tienen los mismos, incluso los colegios élite son el 5% de la población de los 4,000 y pico de colegios que hay. No son la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Tú tenías que categorizarlo. ¿Por qué? Porque tú tienes colegios que te traen una población de docentes de fuera para aplicarte, ¿no? Y tienen acreditaciones, tienen una serie de factores y todo eso te va marcando una diferencia para tú poder tener un tarifario. Entonces, de ahí venía el tema de la famosa categorización que nunca se ejecutó. ¿Qué pasa? Luego de eso, en el año 2017, el diputado Amado Díaz saca un proyecto de ley donde se pide que se anule la reinscripción en las universidades y colegios. Ahí él incluye a las universidades, que sí tienen un régimen especial porque están montados en ONG. Claro. Es un principio básico, ¿eh? Luego de eso, hace hasta una marcha en Santiago junto con el Torito, que lo invita en aquel momento, no era legislador, sino era hacia militancia, a hacer una marcha en Santiago y bueno, fue todo un tema. Cuando Héctor Acosta se vuelve senador, desde el Senado saca otro proyecto de ley. No es que se suma al de Amado, ¿no? Sino que él saca uno. Pero sorpresa, viene excluyendo a las universidades. Ya no están ahí las universidades y colegios, sino que se queda únicamente el núcleo de los colegios privados en ese tema. Recordemos que el tema, los colegios privados son rechazados socialmente y generan malestar. Incluso hasta cuando tú hiciste tu introducción, hablaste del bolsillo de las familias. ¿Por qué? Porque es un derecho que debería ser gratuito, pero si el Estado no lo suple, entonces hay que pagarlo. Se unen en febrero del 2021 el diputado Amado, el senador Héctor Acosta, y unifican el proyecto para regular la admisión y que no se cobre la reinscripción. Pero vuelvo y reitero, excluyen a las universidades, ya no están en el proyecto. ¿Y las universidades pagan inscripción? Reinscripción, claro que sí. ¿En cada semestre? Claro que sí. Cada semestre se paga reinscripción. ¿Qué sucede? Ahora, de la nada, vemos que surge este proyecto de ley mediante el cual se establece una penalización a los colegios que hagan un aumento de tarifa sin autorización del MINER. Pero no hay, si lo leemos, si vamos a leerlo, vemos que incluso tiene una serie de debilidades, empezando porque ni siquiera denomina Ministerio de Educación, sino sigue utilizando el término Secretaría de Estado de Educación. Ya eso es un primer fallo del sistema de redacción. Segundo, vemos que es un proyecto de ley que se deposita el 22 de agosto del 2022. No han pasado 2 meses. ¿Cuándo fueron las vistas públicas? ¿Cuándo se expuso a la sociedad esta propuesta? Grosso modo, ¿en qué consiste ese proyecto de ley? Mira, te toca, vamos a poner los lentes que después de los 40, te toca los siguientes aspectos. Te modifica la ley 8600 en el artículo 3, donde te habla de que la categorización será establecida por el Consejo Nacional de Educación, ¿no? Pero no existe la categorización, vuelvo y reitero. El quinto, modifica el quinto, donde dice que las instituciones educativas podrán realizar aumento cada 3 años o a presentación de presupuesto. Hoy en día, las instituciones educativas, antes de hacer un aumento, tienen que depositar un formulario, anexar las modificaciones que van a hacer y también una carta de la Asociación de Padres para poder hacer los aumentos. Eso tiene más de 4 años que se implementó, que se deposita en el Ministerio de Educación. Sexto artículo que modifica, de esperar una autorización del MINER para hacer una autorización. Pero no dice qué departamento del MINER. El MINER no cuenta con una estructura que pueda tabular, regular o establecer la medición de los respectivos aumentos, ¿no? Entonces, debió mandar a crear también un departamento dentro del MINER financiero para poder evaluar estos aspectos.
cosa que no hace. Y por último, sanciona de 3 a 15 salarios mínimos del sector público a las instituciones que violen el artículo que acabo de citar del aumento y en caso de reincidencia que sea el doble la sanción o el cierre de la institución educativa. Julia, para que nuestros oyentes entiendan, este proyecto de ley fue esta semana que se aprobó, ¿verdad? Antes de ayer. Sí, eso fue ahora. Este proyecto de ley, entonces, digamos que limitaría la capacidad de las escuelas de aumentar, sujeto a los criterios que tú acabas de señalar, solamente cada 3 años. Entonces te voy a hacer una pregunta. O a presentación de presupuesto. Te voy a hacer una pregunta. Ahora mismo una escuela paga X de mensualidad y resulta que el Consejo Nacional de Salario la semana que viene determina que hay que hacer un aumento general de salario. Y ese aumento general de salario tiene que ser inmediato. Pero el ajuste presupuestario que tiene que hacer el colegio para absorber ese aumento lo va a tener que asumir él, claro, hasta dentro de 3 años. ¿Es correcto? Exactamente, tendría que asumirlo sin tenerlo pues en su partida presupuestaria. Pero te voy peor todavía. No hay cosa que destruya más que un muchacho. La butaca hay que repararla todos los años cuando tú acabas un año escolar. La pared hay que pintarla todos los años. Todos los años tú tienes que arreglar la cancha. O sea, la gente, yo a veces escucho un tema y nos perdemos en algo, y es la educación privada tiene autorización para lucrar, o sea, es un negocio lícito, es una licencia que te da el Estado, tiene derecho a lucrar. Sin embargo, pareciese que la gente te habla de minas de oro y obvian totalmente todos estos gastos, más cada vez que llega agosto, que tú tienes que volver a reconstruir la infraestructura que el muchacho te desbarató. ¿Por qué ustedes no plantean que el regulador actúe? O sea, porque, mira, en economía, y sobre todo en la economía de negocio, es legítimo el reclamo de la indexación por inflación, por el aumento de los gastos operativos o de los costos de un servicio. Entonces ahí lo que tiene que ocurrir es que el Departamento de Colegios Privados del Ministerio de Educación defina el nivel de aumento a partir del criterio de del legítimo derecho a la indexación. Simple. Y que cada año se haga una revisión de la tarifa. Porque lo que ocurre es que un servicio de primer orden, aquí se producen muchísimas distorsiones, como el servicio de educación que implica un vínculo con un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. No puede estar al degaire, no puede estar al libre juego de la oferta y la demanda. Debe definir un mecanismo de control, porque verdad, se necesita eso. Se necesita la educación y se necesita que sea rentable para quien opere el servicio. Pero debe haber una regulación. Una regulación no puede quedar al juego de la libre oferta y demanda, porque entonces dañamos al ser humano. Eso es lo que debería ser razonable en ese caso. Lo que pasa es que cada quien hace demagogia o jala para sus intereses. Pero en ese sentido, Domingo, ¿qué tan? Yo siento, Julio, quisiera que nos lo explique, esa reinscripción o lo que los colegios, y ahora me entero que universidades pueden realizar económicamente con el dinero que toman en función de ese concepto. Pero el problema es que la gente entiende que ese no es el concepto apropiado. O sea, que hay un tema de relato, porque ¿por qué tú me estás cobrando una reinscripción si yo en ningún momento lo he desreinscrito? Yo nunca saqué al muchacho del colegio. Exacto. Entonces, si el muchacho va a durar 12 años, ¿por qué tú me vas a cobrar 12 reinscripciones? ¿Por qué los colegios no apelan a otra terminología? ¿Por qué no usan otra partida contable? No, pero que no debe ser. No, pero ahí voy. Pero si fuera, que fuera la partida real, que por lo menos tú sabes que te están diciendo costo de reposición de materiales. Bueno, o costo de reposición de infraestructura. Bueno, pues tú lo puedes entender. O sea, que tú no lo tengas o que tú encuentres que es mucho, esa es otra discusión.
pero reinscripción suena abusivo. Mira, ante todo te voy a hacer un pequeño recordatorio a la memoria, lo que tú no te acuerdas. En nuestra época pagábamos 8,000 pesos cada semestre para reinscribirnos. Le hacen los años 90, 95, 96. Eran 8,000 pesos. En cuanto al aparte aspecto, de los créditos. Aparte de los créditos que pagábamos. Y aparte de los subsidios que reciben las universidades por parte del Estado dominicano. Sí, pero okay. También. Exacto. Sí, porque entonces, hay que meterlo todo. Exacto. Pero no es que eso es que la ley lo sacó las universidades, las excluyó. Cuando arrancó el proyecto. La ley no, los legisladores que hicieron esa ley. Bueno. Sí, el asunto es terminología, es una diferencia de terminología. Es un punto, porque el órgano se mueve con algo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Entonces, nosotros dimos varios talleres, incluso llegamos a dar talleres de finanzas y demás, y estábamos muy de acuerdo porque el término reinscripción no es algo que use todo el mundo. Y nosotros siempre hemos planteado, en aquel momento incluso le decíamos, hagan su presupuesto del año completo y digan, mira, un niño a mí me cuesta 80,000 pesos. Entonces, yo te puedo permitir que tú me pagues esos 80,000 pesos en 10 cuotas, que serían 8,000 pesos. Ahora bien, ¿qué pasa? Resulta que ellos dicen, bueno, yo necesito una garantía de que ese niño me va a ocupar la plaza. Porque esto es un servicio, recuerden que tú en octubre no te entra nadie. El que te entró en agosto se queda contigo hasta junio. Tú no vas a tener una... Entonces, ¿qué ellos decían? Bueno, necesitamos una garantía. Entonces le decíamos, bueno, entonces esos 80,000 pesos divídelo en 11 y la primera cuota que sea una reserva de cupo y no un término de reinscripción. Exacto. Y esa es la garantía que tú estarías necesitando. Y sí, estoy de acuerdo, estamos muy de acuerdo que el término no procede. Sí, no procede, es verdad, pero eso lo que necesita es regulación. Mira, donde quiera que hay un intercambio de bienes o de servicios por un pago, si no existe regulación, habrá conflicto. Eso es sencillo. Lo que pasa es que en esta sociedad llamada República Dominicana, y escúchame, Julia, que estoy contaminándote tu entrevista. En esta sociedad, el político no tiene un criterio de organización social ni económica. Esto lo organizan la fuerza del mercado o la fuerza de la avaricia. Entonces, no hay nada que regule nada. En cualquier parte del mundo tú encuentras un regulador que resuelve esos conflictos con una racionalidad mínima, pero menos en este país, porque el primer nivel de arrabalización mental en la sociedad dominicana lo sufren los políticos. ¿Existe alguna reglamentación que categorice la calidad, como se hace con las empresas de los colegios privados? Mire, realmente no. La realidad es que se hacen evaluaciones, ¿no? Que al final de cuentas vienen siendo las famosas pruebas nacionales y demás, y con eso se van midiendo pues los resultados del estudiantado, pero desde el mismo ministerio no tienen una categorización tampoco en el marco de lo que es la calidad, ¿no? Todo lo que es la misma categoría. Todos están en el mismo saco, incluso los autorizados y los reconocidos, que no son los mismos, porque hay colegios que tienen la autorización de operar, pero le falta todavía el reconocimiento, y hay unos que ya están reconocidos, que ya están 100% por la regla. Entonces, estos están juntos en el mismo ministerio, en el mismo departamento y en el mismo saco. Yo quería aclarar algo aquí previamente, de lo que decía don Domingo, y es que sí es cierto, debe de haber un ente regulador, regular la calidad, regular la cantidad, regular todos los aspectos, porque es un derecho consagrado y es una licencia que el Estado le da a proveer eso. No, pero también debería de existir un tipo de subsidio donde a estos órganos que ofrecen este servicio, que le dan un brazo operador de ayuda al Estado, reciban algún tipo de subsidio para ellos también poder tener el tema de la parte de los costos. Como por ejemplo el mismo tema, la exención del pago del ITEVIS, por citar. ¿Por qué tienen que estar constituidos en una sociedad comercial? ¿Por qué no tienen un régimen tributario especial? Julia, disculpa que te haga esta pregunta porque no está vinculada a este tema de este proyecto de ley ni de las tarifas, sino a un aspecto mucho más amplio y mucho más político,
que vimos en los medios de comunicación hace menos de un par de semanas cuando empezó el año escolar, y era con relación a lo que señalaba el actual ministro de Educación en el sentido de que se iba a poner a dar un bono, pues no me acuerdo si esa era la palabra, sí, de $500, equivalente a $500, para poder subsidiar, contribuir, ayudar, no sé, o paliar el déficit de la escuela pública de más o menos 100,000 estudiantes, de poder ubicarle una plaza y localizarlos en los colegios privados adyacentes en sus comunidades, en su zona de vivienda o de incidencia. Como asociación, sé que no estás al frente, pero estás muy vinculada al tema. ¿Cómo se está implementando eso? ¿Cuáles son los desafíos que tiene? ¿Es suficiente $500? ¿Es una medida coyuntural o pudiera estructurarse de una manera más sostenida en el tiempo? Bueno, mira, sí supe que enviaron unos correos desde el Departamento de Colegios Privados, pidiendo un formulario a las instituciones educativas privadas que dijesen qué cantidad de espacio tenían disponibles en sus aulas conforme los grados. Ahora bien, en un momento, esos $500 se habló de que se le iba a entregar al padre. Luego se habló de que se le iba a entregar directamente al colegio. Luego se dijo que era a través del distrito escolar y la última vez escuché que era a través de Supérate. Luego, el señor presidente dio unas estadísticas hace aproximadamente 2 o 3 semanas donde hablaba de que no llegaban ni a 1,000 las personas que habían recibido el bono. Sí. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. No se presentó un listado de cuáles instituciones iban a aceptar el bono porque tuvieran disponibilidad de cupo? Se hizo un listado viendo si esos $500 eran para paliar o te iban a dar la ayuda completa, porque el que sale de escuela pública, que no paga nada, tú tienes que llevarlo a no pagar nada, no a ayudarlo. Porque si no, entonces permanece la deserción. Exactamente. Entonces, si tal vez el colegio que está a 2 esquinas de mi casa tiene el cupo, pero resulta que cuesta $35,000 y los $500 son 27 y yo tengo que buscar 8, mejor no mando al muchacho. Pero hay un problema. El desafío de la calidad educativa está en el fondo de esta discusión. Porque si la educación pública tiene calidad, el sector privado tiene poco margen. Totalmente. El crecimiento del sector privado es una evidencia de la desconfianza que hay en el sector público. El papel del gobierno es concentrarse ahí y regular como una actividad privada a los colegios. Correcto. Creo que no debía ser contradictorio eso. Debería ser, lo real es que un Estado con garantías de derechos en el marco de la educación privada no debería ser más de un 8%. Y debería ser algo ya que yo quiera élite total. Exactamente, salir del sistema, pero no porque el sistema sea deficiente. O, como mismo decía Federico, un déficit, porque también se hizo un planteamiento del nuevo ministro donde él hablaba de la sobrepoblación. No es que hay una sobrepoblación, es que hay un déficit de aula, que no es lo mismo. Sí, no, claro, porque los estudiantes son lo que hay siempre. Siempre han estado ahí. Entonces no es que hay una sobrepoblación, es que hay un déficit de aula. Julia, gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. La verdad que es un tema que debe ser abordado con la tranquilidad de la academia, sin perjudicar el mercado. Porque la verdad es que lo que hay es mucha histeria entre los padres y las autoridades parecen observar que los problemas se resuelvan ellos solos, por su cuenta. Osmosis. Que se autoorganicen los problemas. Que se autoorganicen los problemas, porque eso no debería existir. Debería haber una mesa de técnicos, una mesa técnica, que antes de que finalice cada año haga un estudio económico sobre ese servicio y entonces defina una ruta de autorización, de indexación del servicio para el sector privado. Aparte de lo que dice Fafa, cualificar el sector público para que el sector privado pueda existir, pero sin que se convierta en un refugio desesperado de quienes buscan una mejor calidad de educación para sus hijos. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.